Buenas tardes. Estamos agradecidas por su interés en escuchar nuestro tema titulado La nueva era de la competencia global. Con gusto estaremos exponiendo para ustedes Ana Bausa, Keila García, Vanessa Franco y mi persona Andreina Cario. A lo largo de este encuentro estaremos desarrollando los siguientes puntos. Primero, haremos una breve introducción sobre el mundo de los negocios de principios del siglo XXI. Luego abordaremos el concepto de cambio para entender la complejidad y velocidad del mismo, así como su impacto a nivel global, en especial el escenario para este 2022. Posteriormente hablaremos sobre la estructura burocrática y el derrumbe de la misma. Seguidamente pasaremos a justificar la necesidad de estudiar y gestionar el fenómeno del cambio desde la perspectiva organizacional, debiendo para ello analizar sus elementos, procesos y perspectivas, así como su administración en situaciones de complejidad. Al adentrarnos al estudio del cambio organizacional, es un deber entender la forma en la que opera o debe funcionar una organización para responder y adaptarse al entorno. Es allí donde estaremos profundizando en lo que es la gerencia vertical y horizontal y la creación y manejo de equipos, para luego así engranar nuestro contenido exponiendo la relación de demandas y respuestas en sistemas complejos. Finalmente, presentaremos las conclusiones de nuestra investigación sobre el tema y las fuentes que nos han servido de soporte para este estudio. En el mundo de los negocios de principios del siglo XXI, ha surgido una imagen clara de las interrelaciones y las interdependencias globales. Los productos, el capital y los recursos humanos se vuelven interdependientes a medida que las entidades de negocios consideran cada vez más que sus áreas de mercado son globales en lugar de ser simplemente nacionales. Visto así, conocer las estrategias globales y los métodos para administrar trabajadores diversos es un nuevo requisito para los gerentes, ya que estos deben visualizar los mercados, la producción, el servicio y las oportunidades de manera global y buscar obtener mayores utilidades para la organización. Quienes trabajen en un entorno que cambia globalmente deberán poseer conocimientos laborales de relaciones internacionales y de asuntos exteriores, así como de los mercados financieros globales, la legislación internacional y los movimientos de los tipos de cambio. Deberán entender las economías globales de escala, la ética laboral de los empleados y aceptar las políticas y procedimientos gubernamentales para elaborar estrategias factibles, justas, legales y eficaces. Iniciemos el primer punto de la complejidad y velocidad del cambio. Veamos las siguientes definiciones. Para la Real Academia Española, el cambio significa la acción y efecto de cambiar. Desde el punto de vista de la filosofía, significa la oposición a la quietud y la permanencia. Desde el punto de vista de la sociología, es la alteración apreciable de las estructuras sociales de una comunidad, permitiendo el surgimiento de nuevas formas de organización, ya sea de un modo paulatino, que se le conoce como reforma, o de un modo violento conocido como revolución. De los conceptos aquí vistos, se puede decir que el cambio está asociado a un resultado y tiene las siguientes características. 1. Representa una alteración y diferencia sobre las conductas y comportamientos individuales, de grupos y del sistema. El cambio es irreversible, produce un alto consumo de esfuerzos, recursos y tiempo y por último es percibido por alguna audiencia. Cuando hablamos de complejidad y velocidad del cambio, debemos tomar en cuenta que en un entorno dinámico el cambio es inevitable. La velocidad del cambio ha llegado a ser tan rápida en la actualidad que es difícil ajustar o compensar un cambio antes de que sea necesario otro. El entorno tecnológico, social y económico cambia rápidamente. Esto implica que una organización será capaz de sobrevivir si es capaz de responder efectivamente a estas demandas cambiantes. A continuación, voy a presentarles un análisis y extracción de algunos elementos que me parecen importantes a propósito de lo que nos espera en la nueva era de la competencia global. El video original pueden hallarlo en la plataforma de YouTube con el enlace que está al final de esta lámina. Cabe mencionar que de los diversos contenidos consultados, coincido con el enfoque y conclusiones a las que este autor llegó y ese es el motivo por el cual lo tomo como fuente para la exposición de hoy, haciendo algunas adecuaciones o tomando algunos elementos puntuales. Veamos algunos eventos que están ocurriendo.
Caso 1. A inicios del año 2022, la empresa ByteDance, dueños de TikTok, anunciaron el despido de 1.500 personas y la supresión del área de educación. El caso 2 es la empresa Peloton. Esta es una empresa que vende bicicletas estáticas y a inicios del año 2022 informaron que prescindieron de 2.800 empleados. Tenemos el caso de Netflix. Es una empresa de entretenimiento de plataforma streaming estadounidense. Informó el despido de 150 empleados. Por su parte, tenemos la empresa Herir, que es una empresa considerada como pionera en entregas ultra rápidas y anunció que despidió el 14% de su personal. Veamos el caso de AliExpress, una plataforma de ventas online fundada en el año 2010 por pequeñas empresas de China y de otros lugares que ofrecen productos para compradores internacionales. Esta organización despidió a todo el mundo que trabajaba en Rusia, representando el 40% del personal. Para este autor, ha sintetizado cuáles son las causas de estos fenómenos que están ocurriendo actualmente y que se supone podrían ir en aumento para lo que resta del año e inicios del 2023. La primera causa es la pospandemia corrigió el valor de las empresas tecnológicas. Durante la pandemia, organizaciones como Zoom, Microsoft, Apple, Google, Tesla, Facebook, Peloton aumentaron su valor. Actualmente, estas organizaciones tienen una caída en las acciones en la bolsa y es que se están cotizando por debajo del valor que tenían incluso antes de la pandemia. No estamos hablando de una recesión, pero se vuelve una situación más compleja porque están, como ya dije, están por debajo de su valor inicial. La Reserva Federal de Estados Unidos tenía un porcentaje de interés muy bajo, se dice que inclusive por debajo del 1% efectivo anual. Esto, por supuesto, facilitaba que se pudieran pedir préstamos y en consecuencia gastar o invertir más, pero al aumentar estas tasas de interés no sería tan atractivo y fácil pedir préstamos. Esta es una medida que ha tomado la Reserva Federal, por supuesto en aras de controlar la inflación que se dice, según los expertos, que es la más elevada del país en décadas. Por otra parte, tenemos el caso de China. Según el diario Madrid del 16 de mayo del 2022, nos señala que la economía china constata poco a poco su ralentización. Dice que las restricciones que están teniendo actualmente producto de la pandemia y las políticas del Estado en temas de cómo gestionar la pandemia y el COVID, en este caso, ha hecho que las restricciones afecten las carreteras que llegan y salen del puerto, se están acumulando los barcos frente a la costa, hay miles de contenedores apilados en el puerto. Por supuesto que hay una naviera, por ejemplo, Mars, ella emitió un comunicado diciendo que, varios buques van a omitir sus rutas en el puerto de Shanghái. ¿Y por qué? Porque la escasez de espacio, no hay espacio para esos contenedores. Entonces, esto, por supuesto, va a repercutir a nivel mundial. Las consecuencias no se van a hacer esperar, porque se van a ver afectadas las cadenas de suministro, los flujos de importación y aumento en la inflación. Otra de las causas de la crisis actual y que tiene repercusión en las decisiones organizacionales y gerenciales que había planteado anteriormente es la siguiente. Las consecuencias que se pueden derivar a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Estos países en su conjunto componen el 22% de la exportación global del grano del mundo. Rusia es el mayor exportador de trigo y casi la mitad de las calorías del Medio Oriente y África dependen del trigo de China, India, Rusia y Ucrania. Se dice que ya hay países que están tomando medidas al respecto, como Líbano y Egipto, formulando leyes para regular el uso del trigo, dada la escasez y consecuencias a futuro. Actualmente hay un bloqueo de los principales puertos de exportación y esto, por supuesto, trae como consecuencia, entre otras cosas, que se incremente, por ejemplo, el precio de la comida. También tenemos que una de las incidencias que va a tener esta invasión de Rusia a Ucrania es lo siguiente. Ambos países son los principales exportadores de gas neón y este es el que se utiliza para fabricar chips, por lo menos. Más del 90% del gas neón proviene de Ucrania. Se dice que ya las fábricas, por ejemplo, de Taiwán están usando sus propias reservas para fabricar chips. ¿Y por qué? Porque esto va a encarecer todo el hardware a nivel mundial.
Las consecuencias que estamos viviendo o que se van a venir a raíz de estas causas de las crisis van a ser más despidos en las organizaciones, la tecnología se vuelve mucho más costosa, la adquisición de los equipos, el hardware, comprar un computador, un teléfono, todo se va a volver más costoso. La comida más cara, la gasolina más cara, migración masiva, por supuesto, como un fenómeno de respuesta y de adaptación del ser humano para buscar mejorar su calidad de vida y satisfacer sus necesidades, pero también se pueden derivar problemas como la guerra, protestas, hambruna. La cuarta causa es el cambio climático que está empezando a generar una gran sequía en India y China, que son los países productores de comida más importantes del mundo, lo que obviamente conduce a producir menos y en consecuencia a reducir sus exportaciones. Según este mapa, los países que están en azules poseen seguridad alimentaria, es decir, que producen más de lo que consumen. Y los rosados o en rojo dependen de otros países. Esto nos permite ubicarnos a nivel local, regional y a nivel mundial y tener un panorama de la situación. Porque, por ejemplo, el caso de Venezuela, bueno, no tiene seguridad alimentaria. Quizás la tierra posee algunas condiciones que nos privilegian como nación, pero no tenemos una infraestructura y unas políticas públicas orientadas al desarrollo de nuestra economía, y entonces esos son casos de estudio. Pero si vemos hacia el otro continente, vemos que hay países que se van a ver gravemente afectados por esta situación. Ahora bien, de los elementos que he mencionado hasta el momento, yo destaco lo siguiente. Estamos en una sociedad interrelacionada. Y lo que ocurre nos afecta a todos, en mayor o menor grado, pero nos afecta. Esto va desde una decisión individual hasta una organizacional. Desde el paradigma gerencial, conociendo este panorama, es decir, las causas que ya he venido mencionando hasta el momento y el rol de gerente, pudiésemos nosotros tomar decisiones más estratégicas en el sentido que estén orientadas a surfear la posible recesión que se viene en los próximos meses desde el punto de vista, por ejemplo, de los alimentos, componentes electrónicos, etcétera, y que pueden desencadenar desestabilidad política en muchas regiones e impactar nuestros negocios. Ahora pasaremos a hablar en el punto número 2 del derrumbe de la estructura burocrática. La teoría burocrática fue desarrollada por un sociólogo y economista político alemán llamado Max Weber. Según él, la burocracia es la forma más eficiente de organización y esta cuenta con una línea bien definida de autoridad, tiene reglas y reglamentos claros, las cuales son estrictamente seguidas. Es un tipo de organización de las sociedades industriales modernas. Weber sugirió que las organizaciones deben desarrollar procedimientos completos con altos estándares de operación y con un alto nivel de detalle de todas las tareas rutinarias. Al respecto, define el término burocracia como ese modelo de organización humana que está centrada en la racionalidad, es decir, la adecuación de los recursos con base a objetivos, con el propósito de garantizar la máxima eficiencia posible. De acuerdo a lo señalado por el autor, los principios de la burocracia son los siguientes. El primero es la formalización, es decir, que hay unas zonas o jurisdicciones fijas, generalmente ordenadas por reglas, leyes o reglamentos administrativos. El segundo principio es una estructura jerárquica formal, es decir, que esté firmemente ordenada y con líneas de mando o subordinación. El tercer principio es la división del trabajo. Cada miembro tiene una función específica para evitar conflictos de mandato. El cuarto es la impersonalidad. Los trabajadores de la organización simplemente cumplen con sus tareas y siempre se pueden sustituir por otros. El quinto es la competencia técnica y meritocracia. Esta está referida a la elección de los empleados y las posiciones en función de sus méritos y capacidades. Por último, tenemos la profesionalización de los empleados. Estos son expertos a quienes se les divide el trabajo y se les paga de acuerdo a sus funciones. Ahora bien, cuando hablamos del derrumbe de la estructura burocrática, se puede decir que entre las principales críticas se halla que existe excesivo racionalismo. Esto genera que la organización no tome en cuenta las condiciones circundantes del ambiente y sea más lenta en la toma de decisiones.
Particularmente, considero que este es el núcleo o la razón principal por la que este modelo se vuelve inoperante, porque resulta lento para el tipo de cambio que estamos transitando a nivel global. Por ejemplo, cuando se declaró la pandemia, la mayoría de las organizaciones tuvieron que adaptarse a una nueva realidad del trabajo remoto y, en consecuencia, ajustar sus sistemas internos. Si comparáramos la capacidad de respuesta que tuvieron en ese momento las organizaciones de naturaleza privada versus las públicas, se puede observar que en el caso de las públicas, en caso de nuestro país, predominó la paralización por completo y por un periodo mucho mayor, pero además requirió ajustes especiales de normativas y procedimientos antes de reaccionar al cambio que ya tenían en curso. Se dice que la burocracia ha mostrado ser un proceso esencialmente conservador y contrario a la innovación, por lo que su enfoque es cerrado. No toma en cuenta el contexto donde la organización está localizada, los cambios ambientales y sus repercusiones en el comportamiento de la organización. Cambio organizacional. Acosta define el cambio organizacional como el conjunto de transformaciones que se realizan en las distintas dimensiones de una organización, producto tanto por fuerzas naturales como impulsada por la voluntad de quienes las crean e impulsan. Esta definición se asemeja a la que entrega Chavenato, citado en Díaz, quien define el cambio organizacional como el conjunto de alteraciones, tanto en la estructura como en los comportamientos de una organización. Esta definición no ocurriría de forma espontánea, sino que por la presión de fuerzas internas o externas del ambiente. Básicamente, según lo que plantea Díaz, el cambio organizacional se sitúa como una necesidad de adaptación para las organizaciones, lo cual es reforzado por Katz y Kahn, citado en Acosta, quienes afirman que las organizaciones están inmersas en ambientes cambiantes, donde todo cambio en el ambiente va a tener repercusiones en la organización, por lo que el cambio sería un fenómeno inevitable y constituyente de las organizaciones. Ahora bien, en la actualidad, desde el punto de vista de la era de la competencia global, los cambios se producen con mayor rapidez, lo cual ocasiona que aumente la incertidumbre de las organizaciones con respecto a su mercado y entorno, exigiéndoles nuevas posturas. Los ambientes y condiciones que años atrás se mantenían estables, ahora evolucionan, originando cambios que se reflejan en nuevas formas para administrar los procesos, las funciones, los recursos, las estructuras e incluso los requerimientos de los clientes, según lo que plantea Rivas, 2013. Un ejemplo de un hecho que está generando cambios organizacionales a nivel mundial es el conflicto Ucrania-Rusia, donde en términos generales se pronostica una escasez de alimentos, especialmente del trigo, ya que una porción crucial del trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania, a causa de la guerra, mientras que una porción todavía mayor de los fertilizantes del mundo está atascada en Rusia y Bielorrusia. El resultado es que están disparando los precios de los alimentos y los fertilizantes en el mundo. Otro ejemplo que continúa generando cambios importantes en las estructuras organizacionales a nivel mundial es la pandemia del COVID-19, puesto que las respuestas y procesos que anteriormente brindaban soluciones ya no se acomodan a la nueva dinámica del mercado. Por lo tanto, se requieren nuevos actores, mercados, reglas, procesos, escenarios y nuevos retos para salir a flote en términos de utilidad. En este mismo orden de ideas, lo importante para las organizaciones actualmente, en función de la competencia global, es que puedan identificar las razones por las cuales deben adaptarse o cambiar. Sandoval enuncia 4 razones para cambiar. La primera, cambios por planeación. Se dan por la decisión de las organizaciones para tomar decisiones con el tiempo suficiente para que las mismas escojan cambios para conseguir sus objetivos. 2. Cambios por inercia o por imitación. Y se refieren a los procesos de cambio que se dan por influencia de otras organizaciones. 3. Cambios por reacción. Se dan como respuesta cuando el tiempo para tomar decisiones ya ha pasado. Y 4. Cambios por tensión o crisis. Se dan cuando la organización no ha podido o querido percibir las señales de cambio y por lo tanto se enfrenta a circunstancias complejas que hacen peligrar su supervivencia. Lo medular y fundamental en tiempos de dinamismo y competencias globalizadas es que las organizaciones
identifiquen las capacidades que deben adquirir para cambiar sus estructuras, procesos y valores, además de entender la contribución principal de las personas en la gestión del cambio, según lo que plantea Christensen y Oberdorf. En conclusión, hoy en día ya no basta ser efectivo. El éxito organizacional depende de la forma como se planifica y se gestionan los recursos hacia el cambio y la innovación. Elementos, procesos y perspectivas. Elementos. En cuanto a los elementos del cambio organizacional, según lo que plantea Chavenato, se puede decir que los mismos son impulsados por fuerzas ambientales, competición globalizada, clientes, competidores, proveedores, etc. Y por fuerzas internas, misión, objetivos, planes, problemas y necesidades de la organización. En función de estas dos fuerzas se genera la necesidad del cambio, es decir, se analizan los problemas y necesidades para luego entrar en la etapa del diagnóstico del cambio, asociado a la definición de los cambios necesarios en tecnología, productos, estructura y cultura, para por último llegar a la etapa de implementación del cambio, haciendo uso del análisis del campo de fuerzas y tácticas para superar la resistencia al cambio. Ahora bien, en cuanto al proceso de cambio, Chavenato nos indica que el mismo se hace a través de 3 pasos. El primero, el descongelamiento, asociados a que las viejas ideas y prácticas se derriten, abandonan y se desaprenden. Luego se entra en el segundo proceso, asociado a cambios, donde a través de la identificación y de la interiorización se asumen nuevas ideas y prácticas en función de ejercerlas y aprenderlas. Y por último, el proceso sería el de recongelamiento, donde a través del soporte y el refuerzo, esas nuevas ideas y prácticas se incorporan definitivamente a la conducta. Perspectivas del cambio organizacional según lo que plantea Hernández, que son 3. La primera, el manejo de la cultura asociado al legado del pasado. Es crítico gestionar las palancas culturales. La cultura es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, procesos, actividades, las relaciones y nexos entre personas y departamentos. La cultura actúa como una mano invisible. Si no sabes diagnosticar si hay barreras culturales al cambio y cómo sostenerlas, dependerás de la suerte. En segundo lugar, el ejercicio del poder asociado al presente. Sin un ejercicio de liderazgo eficaz no hay cambio. Los líderes apoyan al cambio y lo promueven. El líder es quien aglutina voluntades y quien transmite la visión. Por muy evidente que sean las necesidades del cambio organizacional, si no se cuenta con el apoyo de los líderes intermedios, el proceso fracasará. Y en tercer lugar, el diseño de la estrategia asociado al futuro, el hacia dónde se dirige la organización y el cómo va a hacerlo. El diseño de la estrategia es el ejercicio de definir hacia dónde vamos y qué forma debe tener la estructura para poder cumplir las metas. Ahora bien, tomando en consideración lo explicado anteriormente en cuanto a los elementos, procesos y perspectivas del cambio, si lo vinculamos con la era de la competencia global, se puede afirmar que la misma ocasionará diferentes tipos de cambios organizacionales, entre los cuales se pueden mencionar, según lo que plantea Chavenato, 4 tipos de cambios. Cambios en la estructura organizacional, cambios en la tecnología, cambios en los productos y servicios y cambios en la cultura organizacional. Que si se dan estos 4 tipos de cambios, en teoría se está en la capacidad de tener un desempeño organizacional mejorado. Administración del cambio en situaciones de complejidad. La administración del cambio, según lo que plantea Chain, es el mecanismo de transformación que garantiza el éxito de las organizaciones a través del reconocimiento del cambio humano. Por otra parte, Chavenato nos indica que la administración del cambio comienza con el análisis de las fuerzas exógenas, exigencias de la economía globalizada, de la tecnología, de los consumidores, de la competencia, etc. Y de las fuerzas endógenas, como decisiones y actividades internas, demanda de nuevos procesos y tecnología, nuevos productos o servicios, exigencia de los empleados y sindicatos, etc., que crean la necesidad de cambios en la organización. Básicamente, la administración se enfrenta a la necesidad de la constante adaptación y, por tanto, el constante cambio,
Para ello, la organización debe contar con un equipo de alta confianza, con experiencia, extrema capacitación y conocimiento del negocio para tomar riesgos y cambiar las tácticas ante la necesidad de superar los obstáculos que se vayan presentando sin perder de vista el objetivo. Ahora bien, si definimos en términos generales una situación compleja, se puede decir que hace referencia a procesos en los que interactúan casi siempre simultáneamente múltiples factores. En este sentido, tomando en consideración lo que plantea Edgar Morin, se puede afirmar entonces que la complejidad es uno de los principales retos de la organización de hoy y de mañana. No se puede simplificar y no va a desaparecer a corto plazo. Por tanto, la gestión o administración de la complejidad debe convertirse en una competencia clave de la dirección. El primer paso consiste en entender qué es lo que propicia la complejidad y, en función a eso, evaluar los cambios necesarios y suficientes para mantenerse a flote desde el punto de vista de operatividad, asegurando que se pueda maximizar la utilidad. Siguiendo el mismo orden de ideas, se puede resaltar que los cambios ocurridos en las organizaciones a partir de la era de la competencia global ha impactado de manera significativa en la administración del cambio, sobre todo en la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y de complejidad, dando lugar a novedosas características y realidades en comportamientos organizacionales, orientados a satisfacer las demandas del entorno, cumplir los objetivos y estrategias planteadas, así como asegurar su permanencia en el tiempo, desde el punto de vista de la productividad y generación del músculo financiero. Por lo tanto, es importante destacar que ante un entorno que cambia cada vez más rápido y una sociedad con constante evolución de necesidades individuales y colectivas, las organizaciones deben reinventarse, actualizarse e innovar constantemente para mantener su toma de decisión, planificación y operaciones a la vanguardia, y fluyendo con la misma velocidad con que se van presentando las situaciones complejas a nivel global. Continuando con nuestra agenda, hablaremos ahora sobre la gerencia vertical y la comunicación y sobre la gerencia horizontal y la planificación. Como punto previo, consideramos importante recordar los conceptos relacionados con los aspectos que nos corresponde desarrollar. En primer término, el concepto de gerencia. Para ello tomamos como referencia el concepto dado por Peter Drucker. De acuerdo con Drucker, 1988, la gerencia es la dirección de una empresa comercial. Por lo tanto, la tarea de la gerencia son dirigir el negocio, dirigir gerentes y dirigir a los trabajadores y al trabajo. En segundo lugar, tenemos el concepto de comunicación. La comunicación es entonces una política transversal que cruza toda la empresa. Esta comunicación se puede dar horizontal o verticalmente. A su vez, la forma vertical se divide en descendente de un nivel superior a uno inferior y ascendente de un nivel inferior a uno superior. En el caso horizontal, hablamos del mismo grupo de trabajo y de personas del mismo rango. En este sentido, las tareas de comunicación interna se encuentran dirigidas hacia el capital humano de la empresa. Es un proceso comunicacional donde se integran los dirigentes, gerentes, directores, etc., con todos los niveles de trabajadores de una organización. Se trata de un conjunto de acciones para favorecer el traspaso de información entre los trabajadores de la empresa. El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en el proyecto empresarial a todos los miembros de la organización. Por su parte, la comunicación externa se dirige al público de interés, accionistas, consumidores, proveedores o audiencia en general. Su objetivo, mejorar la imagen de la marca. Su intención se enfoca en lo comercial. El tercer concepto es el relacionado con la planificación. Según Cortés, 1988, planificación es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. Según Storner, planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Y para Thompson y Strickland, 2001, la planificación consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer y quién tiene que hacerlo, cómo debería hacerse. En este contexto, la planificación en las organizaciones se erige como puente entre el punto en que se encuentra y aquel al cual se quiere ir.
Visto lo anterior, para abordar el tema de la gerencia vertical o horizontal, debemos comprender qué se entiende por empresas verticales y horizontales, ya que el enfoque y práctica gerencial está directamente relacionado con el tipo de organización y la forma en que la misma está constituida o estructurada. Existen dos tipos básicos de estructuras organizativas, la vertical y la horizontal. Ambas sirven para concretar las funciones de cada uno de los trabajadores y su rol dentro de la compañía. El tipo de estructura está muy vinculada a la organización del liderazgo y a la cultura empresarial que se siga, ya que el objetivo principal es definir todos los procesos, jerarquías y departamentos. La organización vertical se llama así por la forma de la estructura de negocio en sí misma. La autoridad para fijar objetivos corresponde a un solo líder como ejecutivo o un grupo pequeño como un consejo de administración. El resto de los directivos de la organización y los empleados tienen menores niveles de autoridad. El símbolo visual de una estructura vertical es el organigrama, que muestra la jerarquía de líderes y subordinados. Características de la gerencia vertical y comunicación. Una organización vertical se estructura de forma funcional, buscan mejoras concretas en las funciones, departamentos o tareas. Hay mayor variedad de niveles o rangos entre dirección y empleados. Los que ocupan la capa más alta tienen mayor autonomía respecto a los de la base. La distribución del poder está bien definida y una línea de comando de arriba hacia abajo. La estructura es un vehículo para la consecución de los objetivos de la organización. La gestión gerencial dentro de este tipo de organización apunta al logro de los objetivos y al cumplimiento de las funciones de cada unidad o departamento. La comunicación, por su parte, en una organización vertical fluye hacia abajo en secuencia o hacia arriba. En este caso, para informar, reportar, solicitar aprobación de las acciones que ameriten implementarse. Las responsabilidades también fluyen verticalmente en una estructura de gestión vertical clásica. Cada gerente tiene un subordinado que se conoce como subordinado directo de acuerdo con la cadena de mando. Gerencia horizontal y planificación. Igual que en el punto anterior, iniciaremos por decir que una estructura organizativa horizontal se caracteriza por una igual distribución del poder y la colaboración entre los individuos al momento de asignar y realizar tareas. Existe un menor número de niveles y más se apuesta por la flexibilidad, así como por la comunicación interna. No hay mandos intermedios, sino que existe un contacto directo entre directivos y trabajadores. En una estructura organizacional de tipo horizontal, la gestión o gerencia horizontal se conforma como un método transfusional de gestión donde la mano visible del director jerárquico deja paso a la mano invisible del mercado y en donde los recursos se trasladan de manera natural a su uso más eficiente, de forma que el trabajo que no aporta valor añadido desaparece. Esto con el fin de poder enfrentar los cambios que el mundo global exige y mantener su competitividad en el mercado. Características de la gerencia horizontal y la planificación. La cadena de mando se acorta y se amplía el abanico para la gestión del personal de forma abierta y no jerárquica. Las decisiones son tomadas por equipos de trabajo responsables. Se permite que los empleados participen y se involucren en la empresa, ya que pueden aportar sus propias ideas. La dirección es por procesos, no por tareas. Procesos claves que abarcan toda la empresa y que en última instancia ligan a esta con las necesidades del cliente, reduciendo así la jerarquía. También se disminuye al máximo el número de áreas de actividad en las que se dividen los procesos clave. La horizontalidad de una organización permite la recopilación de información de gran valor de forma dinámica, como insumo para la planificación. Y esta planificación se trabaja en equipo, donde la sinergia facilita el planteamiento y la consecución de los objetivos, fijando objetivos cuantificables relacionados con la mejora continua. Se gestionan equipos, no personas. Los equipos suelen conseguir mejores resultados que los individuos, porque cuentan con un conjunto más amplio de habilidades, de capacidades y de puntos de vista.
En la organización horizontal, el módulo organizativo básico es un flujo de trabajo llevado a cabo por un equipo, no la realización de tareas por individuo. Se asigna un líder o un equipo de líderes para que se pongan al frente del proceso clave, estableciendo sistemas de medición para cada proceso, creando foros que abarquen todo el ámbito del proceso para revisar y consensuar los objetivos en cuanto a resultados. La variedad de competencia de los equipos es variada y es una fortaleza, ya que estos están formados multidisciplinariamente. Personas tanto de procesos como de funciones de apoyo reúnen las competencias precisas para tomar la iniciativa, tolerar el cambio, adquirir compromiso con el éxito y creer en el trabajo de equipo. Nuevamente, las tecnologías de información o el empowerment formarán junto con las competencias una indisoluble y necesaria amalgama. Según Ramírez Amador, 2012, las organizaciones deben evolucionar hacia modelos caórdicos, donde convivan de manera simultánea el caos y el orden como forma de responder a la complejidad creciente frente a los modelos lineales y jerarquizados existentes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a conversar sobre la creación y manejo de equipos para la era global. Liderar un equipo global de gran tamaño y alcance es gratificante, pero también es extremadamente difícil. En efecto, muchas organizaciones globales están luchando para obtener el máximo rendimiento de sus equipos globales. Durante gran parte de los últimos 30 años, se ha asumido que las empresas exitosas fueron aquellas que crecieron en mercados globales y adquirieron clientes internacionales. Organizaciones que miraban más allá de las fronteras de sus países de origen para competir con cualquier persona de todo el mundo. Sin embargo, la realidad de la globalización en los negocios posee matices. En el 2015, The Economist analizó de cerca el desempeño financiero de 500 de las compañías más grandes del mundo para ver si la globalización era buena para sus resultados. Las conclusiones fueron un poco alarmantes. La revista descubrió que en 8 de los 10 sectores examinados, las empresas globales vieron crecer las ventas agregadas más lentamente que sus pares nacionales. Y en 6 de los 10 sectores, las empresas globales vieron un menor retorno sobre el capital. Lo que es más sorprendente es que las empresas estadounidenses estudiadas por The Economist vieron retornos un 30% más altos en los Estados Unidos que en los mercados extranjeros. Hay una multitud de razones por las que las empresas verdaderamente globales en este estudio se retrasaron en su rendimiento. El artículo reconoció que muchas de ellas tienen mayores gastos generales, cadenas de suministro más complejas y fuerzas de trabajo grandes y diversas. Pero ciertamente esto hace que muchas se pregunten si el deseo de llegar a ser global excedió su capacidad de competir a nivel mundial. Para determinar si su empresa puede estar entre las rezagadas, debe comenzar por examinar a las personas que conforman su organización. ¿Tiene las personas adecuadas en los trabajos correctos? ¿Existe un déficit de talentos o habilidades en su fuerza de trabajo? Y quizás lo más importante, ¿sus líderes obtienen lo máximo de las personas que lideran? La investigación realizada en asociación con el Human Capital Institute ha revelado que todos los equipos, no solo aquellos con una orientación global, están en escenarios desafiantes. Allí se encuestó a profesionales de recursos humanos de alto nivel y midió el nivel de satisfacción que las organizaciones tienen con el desempeño de sus equipos. Como era de esperar, el 92% de los encuestados indicó que los equipos de alto rendimiento fueron clave para el éxito de la organización. Pese a ello y para nuestra sorpresa, solo el 23% creía que sus equipos estaban cumpliendo las tareas asignadas y logrando sus objetivos. Estas deficiencias pueden ser, en algunos casos, particularmente pronunciadas cuando se trata de equipos globales, muchos de los cuales trabajan en condiciones más difíciles porque sus miembros están, necesariamente,
viajando de manera constante. Esto significa que muchos equipos no tienen la oportunidad de encontrarse cara a cara entre sí, y mucho menos con el presidente o el CEO. Eso pone énfasis en las líneas de comunicación y muy a menudo conduce a un rendimiento pobre. Si tu equipo global está en un escenario desafiante, ¿dónde comenzarías a arreglar las cosas? 4 estrategias sugeridas. Sobre comunicarse. Nunca se puede comunicar demasiado con su equipo. Debe ser escuchado sobre los problemas importantes y acuciantes que enfrenta su organización. Debe estar disponible para responder preguntas y aclarar expectativas. Manténgase cerca. Hacer todo lo posible para cerrar la brecha entre el rol y los empleados, estén donde estén en el mundo. Cultive una mentalidad global. Sin esa experiencia de vivir y trabajar en otro país, tendrá problemas para incorporar una mentalidad verdaderamente global en su empresa. Equilibrar la cultura de la empresa con la cultura local. Y para hacer eso, necesita líderes que entiendan cómo lograr el equilibrio entre una cultura de oficina hogareña y la cultura de un mercado nuevo. La flexibilidad y la capacidad de respuesta son los 2 elementos clave que van a estar cada vez más presentes a la hora de que una empresa diseñe su estrategia. En todos los sectores de la economía actual, las empresas están buscando nuevos modelos para responder rápidamente a cualquier circunstancia que se pudiera presentar, cambios en la demanda, en los precios de las materias primas, desastres naturales, variaciones en los tipos de interés, etc. El mundo de los negocios está entrando en una nueva era, la era /invertida bajo demanda /invertida, cuyo objetivo es transformar la estructura y los procesos de las empresas para que éstas estén mejor preparadas para detectar y reaccionar rápidamente ante el cambio. Empresas como American Express, Aventis, Deutsche Bank, Goodyear, ING, JP Morgan etc. han iniciado ya esta transformación para convertirse en empresas bajo demanda. Conclusiones. Desde la perspectiva sistémica, las organizaciones están inmersas en ambientes cambiantes, donde todo cambio en el ambiente va a tener repercusiones en la organización, por lo que el cambio es un fenómeno inevitable y constituyente de la organización misma. La competencia global, la revolución digital y la situación post-pandemia han acelerado el cambio del paradigma de la empresa clásica en los últimos años. Entre estos cambios podemos mencionar su organización, su estructura, la comunicación y la planificación, entre otros. La gerencia horizontal favorece la adaptación al cambio y la puesta en marcha de proyectos nuevos a través de una planificación más holística. Así lo refleja un estudio de Antonio Núñez, Senior Partner en Paragon Partners, y de Luis Huele, docente del IS Business School. En el mismo quedó patente que durante la pandemia, cerca del 45% de las empresas cambió el diseño de su estructura organizativa. La triple dimensión persona, estructura, estrategia es el campo de acción del gerente general, pero exige que éste sea a la vez líder, organizador, planeador, estratega, ello según Sayenave, 1993. La habilidad o inhabilidad de la alta gerencia de una empresa para adaptarse al cambio casi siempre está directamente relacionado con su sistema de planificación. Dado lo anterior, la gestión o administración de la complejidad debe convertirse en una competencia clave de la dirección. En la actualidad se lidera bajo el enfoque de 3 factores importantes. Estos son la educación, el entorno y la economía. En este nuevo contexto se requiere el desarrollo de habilidades blandas y estas se enseñan con mayor facilidad en ámbitos menos estructurados como los mencionados anteriormente. Por su atención, muchas gracias.